El ladrido penetrante rompió el bullicio cotidiano de la zona de recogida de equipaje del Aeropuerto Internacional JFK. Max, un pastor alemán de 6 años de la unidad canina del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, se lanzó de repente hacia adelante con tanta fuerza que su adiestrador, el detective James Walker, casi perdió el control de la correa. Max, a su lado. James ordenó. Pero el disciplinado perro policía, que jamás había roto el protocolo durante sus 4 años de servicio, estaba ahora irreconocible, con el pelo erizado y los dientes al descubierto, tirando de su collar con férrea determinación hacia una maleta negra común y corriente que se deslizaba por la cinta transportadora. Los pasajeros se dispersaron instintivamente, creando un círculo cada vez más amplio alrededor del agitado animal. El personal de seguridad del aeropuerto entró rápidamente, con las manos cerca de sus fundas, pero James sabía que no era así. En todos los años que llevaban juntos, Max nunca se había equivocado. La intensidad de la postura rígida del perro, el profundo gruñido que emanaba de su garganta. Esto no fue agresión. Fue una detección. Todos atrás. Gritó James, observando la zona abarrotada. Su ojo experto lo captó al instante. Un hombre de mediana edad con traje gris, inmóvil, con el rostro pálido y la mirada fija no en el alboroto, sino en la maleta negra que Max se negaba a dejar en paz. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la terminal, James vio un destello de pánico antes de que el hombre diera un paso atrás, vacilante. La maleta completó otra vuelta en la cinta transportadora, y los ladridos de Max se volvieron frenéticos, desesperados, casi asustados. Lo que fuera que hubiera dentro de esa inofensiva maleta había despertado algo primitivo en el veterano perro policía, y mientras el personal de seguridad la retiraba con cuidado de la cinta, Max. No. James no podía quitarse la sensación de que Max no solo había encontrado contrabando. Su compañero le decía que se habían topado con algo mucho peor. Dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Junto con la ciudad que estás viendo ahora, continuemos con la historia. El detective James Walker nunca planeó convertirse en adiestrador canino a los 42 años. Las arrugas grabadas en su rostro curtido narraban historias de 20 años en la policía, los últimos 15 atormentados por el asesinato sin resolver de su hermana menor, Caroline. El anillo de bodas de oro que aún lucía 3 años después de perder a su esposa por cáncer seguía siendo su único adorno personal. Sus colegas lo describían como metódico, implacable, un detective que cargaba con cada caso sin resolver como un peso físico. Sus superiores reconocían su eficacia, pero les preocupaba su incapacidad para desentenderse, sobre todo cuando los casos recordaban el asesinato de Caroline. James había servido con distinción en la infantería de marina antes de incorporarse a la policía, su precisión militar era evidente en todo, desde sus impecables camisas hasta sus notas de casos. Pero bajo su apariencia disciplinada se escondía un hombre impulsado por una sed insaciable de justicia, especialmente para las víctimas que, como su hermana, corrían el riesgo de ser olvidadas. Max no estaba destinado a la policía. El pastor alemán tenía 18 meses cuando James lo encontró desnutrido y maltratado durante una redada antidrogas. Algo en la mirada inquebrantable del perro conmovió a James, una resiliencia que igualaba la suya, contrariando el protocolo del departamento. James había rehabilitado a Max él mismo, reconociendo algo especial en la inteligencia e intuición del animal. Durante 3 años de entrenamiento intensivo, Max desarrolló una habilidad casi sobrenatural para detectar restos humanos, lo que le valió el apodo de la parca del borde entre la unidad K9. Mientras que otros perros de cadáveres requerían pautas de entrenamiento específicas, Max poseía una sensibilidad asombrosa que iba más allá de la simple detección de olores. Parecía percibir el trauma emocional presente en los espacios. El vínculo entre el hombre y el perro trascendía la típica relación de guía. Se movían como una sola unidad, se comunicaban sin órdenes y confiaban el uno en el otro sin reservas. Max era más que el compañero de James. Era el único ser vivo que había presenciado los raros momentos de vulnerabilidad de James desde el fallecimiento de su esposa. La investigación nos acercaría a personas cuyas vidas quedarían irrevocablemente entrelazadas con las suyas. El Dr. Emily Bennett,
la médico forense cuya sobrina había desaparecido 3 años antes, aportaba pasión personal a su precisión forense. El capitán Richard Monroe, un político impulsivo que presionaba para cerrar casos rápidamente antes de jubilarse, presionaba constantemente a James para que siguiera el procedimiento en lugar del instinto. Robert Collins, el contador aparentemente común y corriente al que pillaron transportando la maleta, cuyas manos temblorosas y mirada atormentada sugerían un hombre atrapado en lugar de cómplice. En el fondo, se alzaba Daniel Harrison, un magnate del transporte cuya labor benéfica con mujeres jóvenes no logró ocultar las acusaciones que lo siguieron. Acusaciones que nunca se consolidaron. Margaret Parker, la madre de Sarah, cuya serena dignidad y su devastación le recordarían dolorosamente a James a sus padres tras la muerte de Caroline. Y Thomas Walker, el amigo más antiguo de James desde la Facultad de Derecho, ahora un prestigioso abogado defensor cuya lista de clientes incluía a Harrison, lo obligaba a una dolorosa elección entre la ética profesional y la lealtad personal en la investigación que se avecinaba. La sala de interrogatorios del ala de seguridad del aeropuerto se sentía más pequeña con cada hora que pasaba. Robert Collins estaba sentado encorvado sobre la mesa metálica, con los dedos trazando nerviosamente patrones invisibles en su superficie. James lo observó a través del cristal unidireccional antes de entrar, notando el costoso reloj del hombre que contrastaba con su apariencia, por lo demás modesta. Collins se estremeció cuando James colocó una fotografía de la maleta abierta sobre la mesa, con la muñeca antigua con su cara de porcelana agrietada mirándolos. No sé nada de lo que hay dentro, insistió Collins con la voz quebrada. Me acababan de pagar por transportarlo. James permaneció en silencio, dejando que la incomodidad aumentara hasta que Collins continuó sin que yo le pidiera ayuda. Un hombre se me acercó en la terminal de autobuses de Western. Le ofrecieron 5,000 pesos para pasar la maleta por la aduana y dijo que contenía reliquias familiares. Cuando James le mostró la foto de la licencia de conducir de Michael Thompson, Collins abrió los ojos de par en par al reconocerlo. Era él. El hombre que me dio la maleta. Pero algo raro en él. Se movía rígido, como si estuviera herido o enfermo. Lo que Collins compartió a continuación provocó un escalofrío en la habitación. Desde que aceptó la maleta, había tenido pesadillas en las que una joven se acercaba a él, pero su mano se extendía en una silenciosa súplica de ayuda, moviendo la boca sin emitir sonido alguno. Creí que me estaba volviendo loco, susurró Collins. Pero ahora. Señaló la fotografía, incapaz de terminar la frase. A medida que James insistía, la actitud de Collins pasó del nerviosismo a la derrota. Sé cómo se ve esto, detective, pero le juro que si hubiera sabido lo que había dentro. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Tengo una hija de su edad. Nunca. La doctora Emily Bennett trabajó metódicamente en la sala de reconocimiento, documentando cuidadosamente con sus manos enguantadas cada aspecto de la mano cercenada antes de procesarla para el ADN y las huellas dactilares. Mujer caucásica, de entre 20 y 25 años. Dictó en la grabadora suspendida sobre la mesa de reconocimiento. La separación parece haberse producido en la autopsia. Corte limpio, consistente con un objeto afilado y pesado. Su asistente fotografió el brazalete de plata deslustrado recuperado con los restos, las iniciales SP apenas eran visibles debido a años de oxidación. James permaneció en silencio observando hasta que Emily reconoció su presencia con un gesto ceñudo. He priorizado el análisis de ADN, pero ya veo similitudes con la desaparición de Sarah Parker. Sarah había desaparecido 3 meses antes, después de su turno de noche en un restaurante de carretera junto a la Interestatal 95. Tenía 22 años y trabajaba para ahorrar para la escuela de enfermería. No tenía antecedentes de fuga ni de abuso de sustancias. James revisó sus notas y recordó las grabaciones de seguridad que mostraban a Sarah subiéndose a un camión de larga distancia. El conductor, Michael Thompson, había sido interrogado, pero lo liberaron por falta de pruebas, alegando que la había dejado en un área de descanso, como le habían pedido. 2 meses después, Thompson murió cuando su camioneta se salió de un puente durante una tormenta a la 1:30 de la mañana. El tiempo funciona, murmuró James, extendiendo los expedientes del caso en la mesa de al lado.
Su teléfono vibró. El capitán Monroe exigía avances. James le envió un breve mensaje de actualización antes de volver con Emily. ¿Hora de la muerte? Ella frunció el ceño, examinando muestras de tejido al microscopio. Basándome en la velocidad de descomposición, calculo que fueron de 3 a 4 semanas. Pero ella dudó. Algo no está bien. La conservación es inusual. Necesito hacer más pruebas. La atención de James se centró en la muñeca, ahora sellada en una bolsa de pruebas. ¿Y esto? La expresión de Emily se ensombreció. Porcelana alemana antigua, probablemente de los años 20. Alguien lo modificó específicamente para ocultar la mano. No fue una acción oportunista. Fue algo planeado. Mientras James se preparaba para irse, Emily lo llamó. James, los patrones de las heridas. Me recuerdan a otros 3 restos no identificados en nuestro sistema. Una fría certeza se apoderó de sus entrañas. No era un caso aislado. James regresó a su apartamento pasada la medianoche, con Max caminando silenciosamente a su lado. La rutina del perro era inquebrantable, inspeccionaba minuciosamente cada habitación antes de acomodarse a los pies de la cama de James. Pero esa noche, Max permaneció alerta. Percibiendo la angustia de su cuidador, James extendió los expedientes sobre la mesa de la cocina, fijando fotos y cronologías en un tablero de corcho. El rostro sonriente de Sarah Parker se asomaba desde su foto de identificación universitaria. Cabello castaño, ojos brillantes, una expresión esperanzada que recordaba tanto a Caroline que James tuvo que mirarla, las similitudes eran innegables. Ambas jóvenes con un futuro prometedor, ambas desapareciendo sin testigos, ambas vinculadas a lugares remotos. Al revisar el informe del accidente de Thompson, surgieron inconsistencias. No había marcas de derrape que indicaran roturas. No había fallas mecánicas. Inicialmente, se pasó por alto la toxicología debido a la naturaleza obvia del accidente. James tomó nota para solicitar un análisis completo. Sonó su teléfono. Capitán Munro de nuevo. Walker. Le reasignaré el caso a Henderson. James apretó el auricular con más fuerza. Señor, con todo respeto, Walker, esto no es una petición. Estás demasiado cerca de esto. Las similitudes con tu hermana son precisamente la razón por la que debo dirigir la investigación. El silencio que siguió se prolongó dolorosamente antes de que Munro suspirara. Tienes 72 horas para mostrar progreso antes de que haga oficial la transferencia. James colgó y volvió a la pizarra, donde acababa de añadir un nuevo recorte de periódico sobre la empresa de transporte de Daniel Harrison, que había empleado a Thompson durante 8 años. Las declaraciones de los testigos del restaurante mencionaban a un cliente adinerado que había acosado repetidamente a Sarah, un hombre que coincidía con la descripción de Harrison y que siempre llegaba en un coche de empresa con un buen chofer personal. Aunque nunca se nombró directamente, la descripción y el momento coincidían a la perfección. James retrocedió, y el patrón más grande emergió ante él. Caroline, Sarah, ¿cuántas más? Max gimió suavemente, dándole un toque con la mano como si percibiera los fantasmas que los rodeaban. Lo sé, muchacho, susurró James, rascándole detrás de las orejas. La encontraremos. Pero una voz en el fondo de su mente, la voz que lo había perseguido desde Caroline, le susurró, encontrarás lo que queda de ella. Y ni siquiera eso será suficiente. La modesta casa suburbana de Margaret Parker quedó congelada en el tiempo, un santuario para la hija que nunca regresó. James se quitó el sombrero cuando ella lo recibió, mientras Max esperaba obedientemente en el coche. Fotografías enmarcadas adornaban la entrada, narrando la vida de Sarah, desde retratos de la escuela primaria con dientes separados hasta su graduación universitaria. Trabajó muy duro para conseguir ese título, dijo Margaret, notando su mirada fija en la imagen de Sarah con toga y birrete, en administración de empresas. Solo aceptó el trabajo en el restaurante para ahorrar para la escuela de enfermería. Lo condujo a una sala donde había periódicos de 3 meses apilados ordenadamente, cada uno con alguna mención, por mínima que fuera, del caso de su hija. James reconoció el comportamiento.
Sus padres habían hecho lo mismo tras la desaparición de Caroline. Cuando colocó con cuidado la bolsa de pruebas que contenía el brazalete de plata sobre la mesa de centro, Margaret perdió la compostura. «Es suyo», susurró, sin tocarlo, pero inclinándose hacia adelante como si de alguna manera aún pudiera contener el calor de su hija. Un regalo de cumpleaños número 16. Nunca se lo quitó. James le explicó con delicadeza las circunstancias de su descubrimiento, omitiendo los detalles más horripilantes. Margaret escuchó con la estoica dignidad de quien ya conoce los peores escenarios. «Sabía que no volvería», dijo finalmente. «Una madre siente estas cosas». Desapareció en la habitación intacta de Sarah y regresó con un pequeño diario encuadernado en cuero. La policía le quitó el teléfono y la laptop, pero no lo vieron. James aceptó el diario y lo abrió por las páginas donde Sarah había documentado el creciente acoso por parte de un cliente al que se refería solo como DH. La última entrada, fechada 3 días antes de su desaparición, decía, DH. «Esperé en el estacionamiento otra vez esta noche. Dijo que podía decidir mi futuro. Tengo miedo de contárselo a alguien que me crea, contra alguien como él». Mientras James se preparaba para irse, Margaret le agarró el brazo. «Hay algo más», confesó. «Desde que Sarah desapareció, han estado sucediendo cosas extrañas. Cosas moviéndose, luces encendiéndose. La semana pasada, al despertarme, encontré su taza favorita llena de café caliente en la encimera». Apartó la mirada, avergonzada. «La policía cree que solo soy una madre afligida que se imagina cosas. Quizás sí. Pero a veces juro que la siento en esta casa, Detective Walker. Como si intentara decirme algo». Las llaves de la casera tintinearon al abrir la puerta de la antigua habitación de Sarah en el antiguo dormitorio reformado. «Ya nadie se queda mucho tiempo aquí», explicó, haciéndose a un lado para que James y Max se entretuvieran. «Todos se quejan de lo mismo. Pesadillas». Sintiéndose observado, despertó, incapaz de moverse. La pequeña habitación estaba escasamente amueblada, una cama individual, un escritorio y una cómoda llenaban el espacio limitado. Max entró con cautela, su confianza habitual fue reemplazada por una vacilación inusual. El perro dio vueltas por la habitación antes de detenerse bruscamente cerca de la cama, con un gemido grave formándose en su garganta. James lo siguió, agachándose para examinar qué había llamado la atención del perro. Profundas marcas marcaban la pared junto a la cama. 10 líneas paralelas surcaban el yeso, marcas de uñas de alguien arañando la pared con desesperación. «Noestaban aquí cuando ella vivía aquí», insistió la casera, santiguándose. «La chica que se quedó después de su barbilla, creo que se llamaba. Se fue en mitad de la noche. Dijo que alguien se sentaba sobre su pecho todas las noches, observándola». James pasó los dedos sobre las marcas, midiendo su altura y ángulo. Tenían el mismo alcance que alguien acostado en la cama, con el brazo extendido. Al ponerse de pie, una sensación de frío lo invadió, poniéndole la piel de gallina a pesar del calor sofocante de la habitación. Max se apretó contra su pierna, temblando ligeramente, algo que James nunca había visto en su intrépido compañero. ¿Alguien más ha reportado haber visto a una joven cerca de la propiedad? ¿Quizás alguien que se parezca a Sarah? La casera dudó. El guardia de seguridad mencionó algo el mes pasado. Dijo que vio a una chica caminando por los pasillos después de la medianoche. Cabello castaño largo, camisa blanca. Cuando la llamó, ella desapareció por una esquina. Renunció al día siguiente. James tomó fotografías de los arañazos y recopiló indicios, aunque dudaba que arrojaran resultados prácticos. Mientras se preparaban para irse, Max se quedó paralizado de repente, mirando fijamente un rincón vacío de la habitación. Las orejas del perro se aplastaron contra su cráneo, una postura que James reconoció de las búsquedas de cadáveres. Pero no había nada allí, solo vacío y sombra. «Vamos, Max», gritó James, con una voz extraña en el pesado silencio. El perro dudó, todavía clavado en la esquina, antes de seguir a su dueño fuera de la habitación, a regañadientes. El allanamiento fue limpio y profesional.
No había huellas dactilares, no forzaron la entrada, y nada se notaba en el apartamento de James. Quizás no se habría dado cuenta de no ser por el comportamiento de Max. El perro, normalmente disciplinado, corrió de habitación en habitación a su regreso, con el pelo erizado, inspeccionando cada rincón y puerta. James sacó su arma reglamentaria y siguió la guía del perro por el espacio familiar que de repente se sintió invadido. No parecía faltar nada. Sus expedientes permanecieron intactos sobre la mesa de la cocina, pero pegado al espejo del baño había un recorte de periódico que no había visto antes. Un obituario para Michael Thompson con las palabras, "Los accidentes ocurren", escritas con rotulador rojo. Conservó cuidadosamente la nota como prueba y luego comenzó una búsqueda metódica de dispositivos de escucha o cámaras. No encontró nada, lo cual, de alguna manera, le resultó más inquietante que la confirmación de vigilancia. Una hora después, mientras James revisaba las grabaciones de seguridad del vestíbulo de su edificio, el comportamiento de Max cambió de nuevo. El perro se colocó protectoramente entre James y la puerta del apartamento, gruñendo por lo bajo. James silenció el televisor y escuchó atentamente. Unos pasos en el pasillo se detuvieron frente a su puerta, seguidos del suave sonido de un papel deslizándose por debajo. Desenfundando su arma, James se acercó con cautela. Un sobre blanco liso yacía en el suelo, con su nombre escrito a máquina. Dentro había una sola fotografía. James saliendo de la casa de Sarah Parker ese mismo día. En una nota manuscrita. Algunas preguntas es mejor no hacerlas, Detective Walker. Por el bien de todos, James observó la fotografía, notando el ángulo y la distancia que sugerían un equipo de vigilancia profesional. Su teléfono sonó, y el nombre del capitán Monroe apareció en la pantalla. James lo silenció y se giró hacia la ventana, donde vio un sedán negro con ventanas tintadas que circulaba al ralentí al otro lado de la calle. Al parpadear, ya no estaba. Real o imaginario, el mensaje era claro. Alguien quería sacarlo del caso, lo que reforzó su determinación de seguir adelante. Max permaneció vigilante a su lado, presintiendo un peligro invisible, pero palpable en la quietud del apartamento. En ese momento, James supo con certeza que se había topado con algo mucho más grande y peligroso que el caso de una persona desaparecida. Al igual que los arañazos en la pared de la habitación de Sarah, solo veía las desesperadas marcas superficiales de algo mucho más oscuro debajo. La oficina del médico forense estaba en silencio, salvo por el zumbido rítmico del equipo y el ocasional pasar de página mientras James revisaba el informe de la autopsia revisada de Michael Thompson. La doctora Emily Banner había priorizado el análisis toxicológico a petición suya, y sus hallazgos confirmaron sus sospechas. Los análisis de sangre de Thompson mostraron niveles elevados de zolpidem, un potente sedante que suele recetarse para el insomnio en concentraciones incompatibles con su uso terapéutico. El forense original no lo detectó porque buscaban alcohol y drogas comunes, explicó Emily, destacando las secciones relevantes del informe. Dada la presencia de comida parcialmente digerida en su estómago, calculo que ingirió el sedante aproximadamente entre 30 y 45 minutos antes del accidente. James estudió las fotografías del lugar del accidente con nuevos ojos. La ausencia de marcas de derrape, el ángulo de descenso perfecto sobre la barandilla del puente, la ausencia de fallos mecánicos. No fue un accidente, concluyó. Thompson fue incapacitado deliberadamente. Emily asintió, abriendo más archivos en su computadora. Me tomé la libertad de revisar casos sin resolver con patrones similares. En los últimos 5 años, 3 camioneros de larga distancia han muerto en accidentes de un solo vehículo en un radio de 160 kilómetros. Todo fue considerado accidental, sin causa externa aparente. James se inclinó hacia adelante, examinando la información. ¿Alguna conexión con Harrison Transport? Emily dudó. 2 de ellos solicitaron puestos en la empresa, pero fueron rechazados. El tercer asistente de dirección dejó de trabajar recientemente. Al comparar los plazos, surgió un patrón. La muerte de cada conductor había sido precedida por la desaparición de una joven en su ruta. James armó un mapa marcando las ubicaciones,
Los hilos invisibles entre ellas se hacían cada vez más evidentes cuando sonaba su teléfono. La irritación del capitán Monroe era palpable incluso a través del breve mensaje de texto. Mi oficina. Ahora. James lo ignoró y se concentró en los registros telefónicos de Thompson. La semana anterior a su muerte, Thompson había hecho múltiples llamadas a un teléfono prepago comprado con efectivo en una tienda. Las imágenes de seguridad mostraban a Thompson con aspecto agitado, mirando repetidamente por encima del hombro como si esperara que lo siguieran. Sabía algo, murmuró James. Fuera lo que fuese, lo mató. Mientras Samuel seguía cruzando datos, James recibió un correo electrónico que le heló la sangre. El ADN de Sarah Parker había sido confirmado oficialmente. Desde la mano cercenada, la evidencia dejó de ser circunstancial. En ese instante, la investigación pasó de ser un caso de desaparición a un homicidio, con Michael Thompson pasando de sospechoso a posible víctima en una conspiración mayor que parecía expandirse con cada nueva información. El imperio empresarial de Daniel Harrison se extendía por la costa este, y su empresa de transporte era solo la más visible de sus numerosas propiedades. Desde su oficina con vistas al puerto, James podía ver la flota de camiones de Harrison Transport alineada en los muelles de carga, con su distintivo logotipo brillando bajo el sol de la tarde. El señor Harrison no está disponible en este momento, repitió su asistente ejecutiva por tercera vez, con una sonrisa profesional inquebrantable. Asiste a una conferencia en Singapur y no regresará hasta la semana que viene. James dejó su tarjeta de todos modos, sabiendo que Harrison no le devolvería la llamada. En la comisaría, formó un grupo de trabajo para investigar a fondo los antecedentes de Harrison y asignó agentes para investigar sus registros financieros, su historial de viajes y sus conexiones personales. El patrón que surgió fue inquietante. Durante 12 años, 7 jóvenes presentaron denuncias de acoso contra Harrison, todas ellas finalmente retiradas. 5 exempleadas intentaron demandar por despido injustificado tras denunciar comportamiento inapropiado. Todos los casos se resolvieron extrajudicialmente con acuerdos de confidencialidad. Lo más preocupante fueron las conexiones geográficas. La agenda de viajes de Harrison coincidió con las desapariciones de 4 mujeres en los últimos 3 años, incluida Sarah Parker. Era un cliente habitual del restaurante donde ella trabajaba, confirmó el agente Rodríguez al revisar las declaraciones de los testigos. Siempre solicitaba su sección y se quedaba hasta el cierre. A pesar de la creciente evidencia circunstancial, no había nada lo suficientemente concreto como para emitir una orden de arresto. El equipo de abogados de Harrison había construido un escudo impenetrable a su alrededor, diseñado para desviar precisamente este tipo de acusaciones. El avance de James provino de una fuente inesperada, el ex-chofer de Harrison, que ahora trabaja como encargado de estacionamiento tras ser despedido por insubordinación. El hombre describió viajes nocturnos a lugares remotos donde Harrison se reunía con socios comerciales que no figuraban oficialmente en su lista. Hubo una noche que nunca olvidaré, le dijo a James en voz baja. A pesar del estacionamiento vacío donde se conocieron hace unos 4 meses, el señor Harrison me pidió que lo llevara a ese restaurante cerca de enero de 95. Estaba furioso por algo y no paraba de llamar. Cuando llegamos, me dijo que esperara en el coche. Entró unos 20 minutos. Al salir, sonreía y dijo algo así como, problema resuelto, en su teléfono. La fecha coincidía con el último turno de Sarah antes de su desaparición. Mientras James recopilaba las pruebas para una orden de registro, recibió la notificación de que Harrison había salido abruptamente de Singapur y que su jet privado había programado un nuevo vuelo a Bangkok. La coincidencia era demasiado oportuna para ser casualidad. De alguna manera, Harrison había recibido el aviso de la investigación. La pequeña sala de conferencias del Waldorf Astoria se sentía terriblemente tensa mientras James se enfrentaba a Thomas Walker al otro lado de la mesa de caoba pulida. Su amistad de 30 años, desde vecinos de la infancia hasta compañeros de cuarto en la universidad, ahora estaba al borde de la ruptura por la carpeta manila que James deslizaba sobre la superficie. Lo representas, declaró James rotundamente. No es una pregunta, sino una acusación. Thomas no tocó la carpeta.
Confidencialidad del cliente. James, sabes que no puedo hablar de Harrison contigo. El abogado parecía cansado, las ojeras sugerían noches de insomnio, iguales a las de James. Esto no tiene nada que ver con el privilegio abogado-cliente, Tom. Se trata de 6 mujeres desaparecidas, posiblemente más. Se trata de la mano de Sarah Parker que pasó de contrabando por el aeropuerto JFK en una muñeca de niño. Thomas se estremeció levemente, pero mantuvo la compostura profesional. Si tiene pruebas, presente cargos. De lo contrario, esta conversación es inapropiada. James se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿Recuerdas lo que dijiste en el funeral de Caroline? Que si alguna vez tuviera la oportunidad de ayudar a atrapar a alguien como ella, matarla, harías lo que fuera necesario. Thomas se levantó bruscamente, ajustándose el traje a medida. Eso no es justo, James. Nada de esto es justo. Sarah Parker tenía 22 años. Quería ser enfermera. El silencio se prolongó entre ellos, décadas de historia compartida chocando contra el inamovible objeto de la ética profesional. Finalmente, Thomas recogió su maletín. Tengo que irme. Tengo que comparecer ante el tribunal. En la puerta, se detuvo sin darse la vuelta. Comprueben la conexión de Harrison con Eastland Shipping. Eso es todo lo que puedo decir. Dejó a James sentado solo, reflexionando sobre la amistad rota y el inesperado mentiroso. La investigación dio un giro inesperado esa noche cuando James recibió una llamada del abogado asignado a Robert Collins. Collins había intentado suicidarse en su celda, dejando una confesión manuscrita en la que se atribuía la responsabilidad exclusiva de la muerte de Sarah Parker. James corrió al hospital donde Collins estaba bajo custodia, recuperándose de sus heridas. La confesión carecía de sentido. Los detalles eran erróneos, la cronología imposible, la motivación ausente. Cuando Collins recuperó la conciencia, sus primeras palabras a James confirmaron lo que ya sospechaba. «Tienen a mi hija». Dijeron que la devolverían hecha pedazos si no firmaba ese papel. Las manos de Collins temblaban mientras agarraba la manga de James. «Necesito decirte algo. No soy quien crees». Respiró entrecortadamente. «Mi verdadero nombre es Robert Parker. Soy el padre de Sarah». James miró al hombre con incredulidad mientras Collins Parker continuaba, abandoné a Margaret y a Sarah hace 15 años. No pude asumir la responsabilidad. Empecé a beber. Para cuando me recuperé, Margaret había cambiado sus nombres y se había mudado. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. Los he estado buscando durante años. Cuando finalmente encontré a Sarah trabajando en ese restaurante, no me atreví a acercarme a ella. Solo observé desde lejos, intentando armarme de valor. La revelación lo transformó todo. Collins no era un mensajero cualquiera, sino un padre que, sin saberlo, llevaba los restos de su propia hija. Reconocí su pulsera en esa foto que me enseñaste, susurró. La que le regalé por su 16º cumpleaños antes de irme. Fue entonces cuando las pesadillas empezaron a tener sentido. Ha estado intentando decirme algo, detective. Mi hija intenta contactarme desde el más allá. La búsqueda internacional de Daniel Harrison se desarrolló por el sudeste asiático con precisión metódica. Agentes de la Interpol en Tailandia confirmaron que Harrison permaneció en la península de Bangkok exactamente 48 horas antes de desaparecer, dejando atrás ropa lavada y una generosa propina para la limpieza. James se coordinó con las autoridades locales desde su improvisado centro de mando en la comisaría, con las paredes ahora cubiertas de fotografías, cronogramas telefónicos y un hilo que conectaba elementos aparentemente dispares del caso. Sigue un patrón, explicó James al equipo de trabajo reunido, rastreando los movimientos de Harrison en un mapa grande. 48 horas en cada ubicación, sin usar tarjetas de crédito, alojándose siempre en hoteles de 5 estrellas con diferentes alias. Singapur, Bangkok, Phnom Penh. Cada parada meticulosamente planificada, cada salida programada para adelantarse a las autoridades. No corre con miedo, observó el capitán Monroe, sorprendiendo a James con su apoyo tras oponerse inicialmente al alcance internacional de la investigación.
Esto es práctica, ensayada. Los analistas financieros descubrieron una compleja red de cuentas en el extranjero que se habían activado secuencialmente a medida que Harrison transfería fondos a través de sociedades fantasma registradas en paraísos fiscales de todo el mundo. La sofisticación sugería una planificación a largo plazo, más que una huida precipitada. Cuando un software de reconocimiento facial identificó a Harrison en un aeródromo privado en Camboya, no estaba solo. Las imágenes de seguridad lo mostraban acompañado de un hombre bien vestido, identificado como Lawrence Eastman, director ejecutivo de Eastland Shipping. La críptica pista de Thomas Walker cobró relevancia repentinamente. Investigaciones posteriores revelaron que los buques de carga de Eastland transportaban regularmente contenedores de Harrison por aguas internacionales con un escrutinio aduanero mínimo gracias a sus contactos de alto nivel en varios gobiernos. No estamos tratando con un depredador solitario, le dijo James a Emily Bennett mientras revisaban el tablero de evidencias. Esto está organizado con infraestructura y protección. Emily asintió con gravedad, deslizándole una carpeta. Y Sarah Parker no fue su primera víctima. La comparación de ADN encontró coincidencias con 3 casos sin resolver en nuestra base de datos. Todas ellas fueron mujeres jóvenes desaparecidas cerca de las rutas de transporte de Harrison durante la última década. James estudió las fotografías. Diferentes mujeres con diferentes orígenes, conectadas solo por sus desapariciones. Y ahora por el hombre que había contratado a sus probables asesinos. A medida que se estrechaba la red alrededor de los movimientos internacionales de Harrison, surgieron informes preocupantes sobre testigos que se retractaban repentinamente de sus declaraciones o desaparecían. Alguien con considerables recursos estaba obstruyendo activamente la investigación, cruzando fronteras para eliminar amenazas. Las rutas de escape cuidadosamente diseñadas por Harrison sugerían no solo una planificación exhaustiva, sino también un conocimiento profundo de los procedimientos policiales. Alguien le estaba dando información. James ordenó un bloqueo de comunicaciones para el grupo de trabajo, limitando los detalles del caso a las reuniones informativas en persona. Solamente 3 días después, agentes de la Interpol allanaron la suite de hotel de Harrison en Hong Kong. No lo encontraron por apenas unas horas, pero incautaron computadoras portátiles y documentos. Esa fue la primera prueba concreta que lo vinculó directamente con una operación de tráfico que abarcaba varios países. El comportamiento de Max cambió en cuanto se acercaron a la granja abandonada. El pastor alemán, típicamente disciplinado y metódico durante las búsquedas, se inquietó y empujó a James hacia el granero deteriorado en lugar de hacia la granja principal, a la que se acercaba el resto del equipo de búsqueda. James había aprendido a confiar en el instinto de su compañero, pidiendo refuerzos por radio mientras seguía la pista del perro. La propiedad se había convertido en un lugar de interés después de que los registros financieros mostraran que Harrison la había adquirido a través de una empresa fantasma 5 años antes, a pesar de no tener ninguna conexión aparente con sus operaciones comerciales. El exterior del granero parecía anodino, su pintura roja estaba descolorida y descascarillada. Pero Max daba vueltas al suelo de hormigón con creciente intensidad, arañando una sección específica cerca de la pared del fondo. Necesitamos un georradar. James llamó al equipo forense, marcando la zona con pintura en aerosol. Mientras los técnicos preparaban sus equipos, James examinó la estructura y observó bisagras nuevas en una puerta de aspecto antiguo que daba a un sótano. La puerta estaba cerrada con un candado moderno, lo cual contrastaba con los herrajes oxidados que la rodeaban. Cuando se cortó la cerradura y la puerta se abrió, el haz de luz de la linterna de James reveló unas empinadas escaleras que descendían hacia la oscuridad. El aire que subía desde abajo traía un frío característico que le erizó el vello de la nuca. Max gimió, pero siguió adelante, guiando al equipo por la estrecha escalera hacia una cámara de hormigón que se extendía mucho más allá de lo que sugerían las dimensiones exteriores del sótano. Las luces de movimiento se encendieron automáticamente al entrar, revelando un espacio cuidadosamente diseñado e insonorizado. Contra una pared había estanterías metálicas con contenedores de plástico, cuidadosamente etiquetados con fechas. El equipo forense trabajó metódicamente, fotografiándolo todo antes de remover la escena. Al abrir el primer contenedor,
el contenido confirmó sus peores temores. Ropa de mujer, joyas y artículos personales catalogados con precisión clínica. Estos son trofeos, dijo Amelie en voz baja, examinando los artículos con sus manos enguantadas. James reconoció una bufanda azul de uno de los primeros informes de personas desaparecidas, cuidadosamente conservada en su contenedor. El metódico almacenamiento sugería que se trataba de un coleccionista, no de un asesino desorganizado, alguien que revisaba estos objetos con regularidad. La búsqueda se extendió a una puerta oculta al fondo de la cámara, revelando una habitación más pequeña que contenía equipos de video y discos duros. Los especialistas técnicos comenzaron de inmediato a asegurar la evidencia digital, con expresiones sombrías al hacerse evidente la cantidad de documentación. En el último contenedor, marcado con la fecha más reciente, encontraron la solicitud de Sarah Parker para la escuela de enfermería, a medio completar, junto con su billetera y su celular. Mientras continuaba la recolección de evidencia, Max condujo a James a una sección de pared que parecía sólida, pero sonaba hueca al tocarla. Tras un panel cuidadosamente disimulado, descubrieron un espacio estrecho que contenía un colchón, cadenas atornilladas a la pared y arañazos idénticos a los de la habitación alquilada de Sarah. El mensaje se hizo terriblemente claro. No se trataba de un simple almacén, sino de una prisión que albergó a múltiples víctimas, una tras otra a lo largo de los años. Afuera, al aire libre, James se apoyó en la pared del granero, el peso de lo que habían descubierto se le asentó como plomo en el estómago. El capitán Monroe se acercó, su escepticismo inicial dio paso a una determinación severa. Encontramos más edificios en la propiedad con configuraciones similares. Esto no fue obra de un solo hombre, Walker. Fue una operación. Robert Parker no apartó la vista del monitor que mostraba la vigilancia en tiempo real de su habitación de hotel. La operación había sido idea de James. Siguiendo el patrón predecible de Harrison de eliminar testigos en su contra, Parker aceptó el riesgo de inmediato. Desesperado por redimirse tras años de ausencia de la vida de su hija. «¿Entiendes lo que te pedimos?», explicó James durante la sesión informativa. «Te necesitamos visible, vulnerable. Si la gente de Harrison está observando, verá una oportunidad». Parker asintió, con una nueva firmeza en sus manos, antes temblorosas. «Lo entiendo. Lo que sea necesario para encontrar al culpable de esto con mi hija». Ahora, mientras Parker estaba sentado solo en la habitación del hotel fingiendo escribir su confesión, James y su equipo monitoreaban desde una suite contigua. 3 horas después del operativo, la cámara del ascensor captó movimiento. Un empleado de mantenimiento del hotel se acercaba a la habitación de Parker con una llave maestra y la gorra calada hasta la cara. «No es personal del hotel», confirmó el agente Rodríguez. Tras consultar con la gerencia, James observó los movimientos del hombre, notando el bulto anormal bajo la chaqueta de su uniforme. Estaba armado, posiblemente con un arma con silenciador, dada la confianza con la que se acercó a la puerta en un pasillo público. «Acérquense a mi señal», ordenó James al equipo táctico apostado a ambos extremos del pasillo. Mientras el hombre entraba en la habitación de Parker. Las cámaras captaron el rápido cambio en su comportamiento, el cuidadoso cierre de la puerta, la forma en que se quitó el disfraz y el arma que sacó. James dio la señal segundos antes de que el hombre llegara hasta Parker, quien estaba sentado de espaldas a la puerta. Siguiendo las instrucciones, el equipo táctico irrumpió con precisión, sometiendo al agresor antes de que pudiera disparar. En el caos del arresto, James se concentró en el rostro del hombre y lo reconoció de inmediato como Edward Bates, el jefe de seguridad personal de Harrison, quien había sido fotografiado acompañándolo en varios destinos internacionales. La trampa había funcionado, y no solo resultó en un arresto, sino en una conexión directa con el propio Harrison. En la sala de interrogatorios, Bates mantuvo un silencio obstinado a pesar de las pruebas acumuladas en su contra. El arma con sus huellas dactilares, las grabaciones de vigilancia, las credenciales falsificadas del hotel. Solo cuando James presentó fotografías de la cámara subterránea de la granja, su compostura se quebró por primera vez. «¿Crees que lo sabía?», preguntó Bates, con genuina repulsión en su rostro. Ese no era el acuerdo.
James aprovechó la oportunidad y fue estrechando lazos durante las siguientes horas, mientras Bates revelaba gradualmente su limitado conocimiento de la operación. Yo me encargaba de la seguridad, el transporte solucionaba los problemas, pero Harrison mantenía la otra parte al margen. Según Bates, Harrison mantenía una estricta compartimentación de sus actividades delictivas, con diferentes equipos a cargo de distintos aspectos: reclutamiento, transporte, eliminación. Nadie conocía toda la operación, salvo el propio Harrison y sus superiores. La confirmación de que Harrison respondía a otra persona dio un nuevo rumbo a la investigación. Bates reveló que se reunió con un individuo al que solo había oído llamar el director. El avance se produjo cuando Bates, quien enfrentaba múltiples cargos de asesinato y buscaba consideración, ofreció información sobre el protocolo de extracción de emergencia de Harrison. Un yate registrado a nombre de Eastland Shipping, actualmente amarrado frente a la costa de Vietnam, esperaba transportarlo a una isla privada, al margen de los tratados de extradición. Mientras las autoridades internacionales se movilizaban para interceptar la embarcación, las imágenes satelitales confirmaron un movimiento que coincidía con la información de Bates. Por primera vez desde el inicio de la investigación, James sintió que la balanza se inclinaba a su favor, que la red se cerraba alrededor de un hombre que había eludido las consecuencias durante demasiado tiempo. Pero la pregunta persistente persistía. ¿Quién dirigía la operación de Harrison? ¿Y hasta dónde llegaba su influencia? El equipo de análisis forense digital trabajó día y noche para recuperar los datos del disco duro incautado en la granja. A la tercera mañana, su técnico jefe solicitó la presencia de James de inmediato, con la voz inusualmente temblorosa. Por teléfono, en una habitación a oscuras, iluminada únicamente por pantallas de ordenador, le mostró lo que habían encontrado. Archivos de video meticulosamente organizados que datan de hace casi 7 años, cada uno etiquetado con iniciales y fechas. Hemos identificado imágenes de al menos 11 mujeres diferentes, explicó, abriendo una carpeta segura, incluyendo a Sarah Parker. James se armó de valor mientras el técnico reproducía un fragmento del archivo de Sarah. La fecha de la grabación era 3 días después de su desaparición. La calidad del video era profesional, y capturaba a Sarah en un espacio reducido similar a la habitación oculta que habían descubierto. Parecía desorientada pero alerta, hablando directamente con un entrevistador fuera de cámara cuya voz había sido alterada digitalmente. Por favor. La voz de Sarah se quebró por los altavoces. No vi nada. No sé de qué hablas. El entrevistador hizo preguntas metódicas sobre lo que Sarah había observado en el restaurante, en concreto sobre la documentación que pudiera haber fotografiado. La revelación dejó atónito a James. Sarah no había sido atacada al azar. Había presenciado algo específico. El técnico abrió otro archivo con fotografías recuperadas de una carpeta oculta. Mostraban a Sarah en el restaurante, usando su teléfono a escondidas para capturar imágenes de documentos extendidos sobre una mesa durante una reunión entre Harrison y varios hombres no identificados. No era solo una camarera, se dio cuenta James. Los estaba investigando más a fondo. Los archivos revelaron la correspondencia privada por correo electrónico de Sarah con un profesor de periodismo de su antigua universidad. Había notado discrepancias en los manifiestos de envío mientras atendía la mesa habitual de Harrison. Números de carga que no coincidían con los registros oficiales, destinos que variaban según las versiones del documento. El profesor la había animado a recopilar pruebas con cuidado, prometiéndole ponerla en contacto con un periodista de investigación de confianza una vez que tuviera suficiente documentación. Sarah había estado construyendo un caso contra la operación de Harrison, sin saber lo estrechamente vigilada que estaba. El último video de su expediente, fechado una semana después de su desaparición, mostraba a Sarah mirando directamente a la cámara, con el rostro magullado pero la voz firme mientras grababa lo que creía que sería su último testimonio. Me llamo Sarah Parker. Si estás viendo esto, probablemente esté muerta. Todo lo que he descubierto sobre las operaciones de envío de Daniel Harrison está oculto en una cuenta de correo electrónico segura. Ella proporcionó los datos de acceso antes de que el video se cortara bruscamente.
James envió inmediatamente a los agentes a acceder a la cuenta, que la encontraron activa y contenía docenas de fotografías, notas y conversaciones grabadas. Una documentación exhaustiva de las actividades ilegales de Harrison, recopilada metódicamente durante meses por Sarah. No fue una víctima indefensa, sino una denunciante decidida que sacrificó su vida para exponer una organización criminal que iba mucho más allá de la depravación de un solo hombre. Las pruebas que reunió implicaban a funcionarios gubernamentales, agentes de aduanas y ejecutivos corporativos en una extensa red de trata de personas, narcotráfico y lavado de dinero. Sarah Parker había descubierto algo mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Y le había costado todo. El ataque llegó sin previo aviso. Mientras James acompañaba a Max hacia su apartamento, la camioneta negra aceleró silenciosamente desde una calle lateral, subiendo a la acera justo en su camino. James percibió el peligro demasiado tarde, y se hizo a un lado cuando el vehículo le dio un golpe lateral, haciéndole rodar por el asfalto. Max reaccionó al instante, lanzándose hacia el vehículo mientras un hombre salía por la puerta del copiloto con el arma en alto. James oyó el característico estallido de una pistola con silenciador, seguido del grito agonizante de Max. Ignorando el dolor punzante en las costillas, James sacó su arma reglamentaria y devolvió el fuego mientras la camioneta aceleraba y se alejaba. Las balas destrozaron la luneta trasera antes de desaparecer por una esquina. Se arrastró hasta donde Max yacía inmóvil en el pavimento, con la sangre acumulándose bajo el poderoso cuerpo del perro. «Quédate conmigo, muchacho», suplicó James, presionando la herida mientras pedía asistencia de emergencia. El equipo veterinario de traumatología atendió a Max durante 4 horas mientras James paseaba por la sala de espera, con sus propias heridas vendadas, pero olvidadas por la preocupación por su compañero. La bala no alcanzó sus órganos vitales, informó finalmente el veterinario, pero ha perdido una cantidad considerable de sangre. Las próximas 48 horas serán cruciales. Mientras Max era trasladado a cuidados intensivos, James recibió una llamada del capitán Monroe Walker. ¿Qué demonios pasó? Antes de que James pudiera responder, Monroe continuó. No importa. Estás fuera del caso, con efecto inmediato. James protestó, pero la decisión de Monroe fue definitiva. Esto no es una solicitud. Es una decisión directa del comisionado. Hay una investigación pendiente por conflicto de intereses en tu contra. La acusación sorprendió a James. Alguien presentó una denuncia formal alegando que había manipulado pruebas para incriminar a Harrison, considerando el trauma del asesinato sin resolver de su hermana como motivación para una venganza. Su arma de servicio y su placa fueron entregadas en espera de una revisión interna. Se le restringió el acceso a la comisaría. El ataque orquestado lo dejó prácticamente fuera de combate en el momento crítico, cuando la operación de Harrison era más vulnerable. Desde su cama de hospital, Robert Parker observaba con creciente consternación la cobertura informativa sobre la suspensión de James. «Están cerrando la investigación», le dijo a Margaret, quien había accedido a regañadientes a reunirse con su exmarido tras enterarse de su cooperación con la policía. «Todo porque nos estábamos acercando demasiado». Margaret observó al hombre que una vez amó, el padre que abandonó a su hija. Su rostro mostraba nuevas arrugas, marcadas por el dolor y el arrepentimiento, sus ojos atormentados por la misma pérdida que la afligía. «Sarah siempre fue testaruda», dijo en voz baja. «Igual que tú». Era lo más parecido al perdón que podía ofrecer. Parker le tomó la mano con cautela, sorprendido de que no la apartara. «Sigo pensando en lo que descubrió», dijo. «Qué valiente debió haber sido durante todos esos años. No estuve allí para ver la mujer increíble en la que se convirtió». Las lágrimas de Margaret caían en silencio mientras compartía historias de la hija que él había extrañado. Su determinación, su compasión. Su sueño de ayudar a otros a superar su dolor compartido, una frágil conexión forjada entre dos personas que habían amado y perdido a la misma joven extraordinaria. Al desvanecerse la luz del día tras la ventana del hospital, comenzaron a planear cómo continuar lo que Sarah había comenzado, decididos a que su sacrificio no fuera en vano, incluso cuando los canales oficiales abandonaron la búsqueda de justicia.
El servicio conmemorativo de Sarah Parker y las demás víctimas identificadas atrajo a cientos de asistentes al parque junto al lago donde Sarah solía estudiar. James asistió vestido de civil, aún suspendido, pero no dispuesto a perderse la oportunidad de honrar a las jóvenes cuyos casos habían absorbido sus horas de vigilia. Max permaneció en cuidados intensivos veterinarios. Su condición se estabilizó, pero la recuperación era incierta. Las familias de las víctimas se sentaron en una sección reservada cerca del frente, madres, padres y hermanos, unidos por una pérdida inimaginable. Se distribuyeron rosas blancas, una por cada víctima confirmada y flores adicionales por los desaparecidos. Margaret Parker se encontraba en el podio, con su serena dignidad llamando la atención al dirigirse a los presentes. No solo nos arrebataron a mi hija Sarah, comenzó con voz firme a pesar del dolor. La silenciaron mientras intentaba exponer una terrible verdad. Hoy hablamos por quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Cada representante familiar se presentó para compartir recuerdos, creando un mosaico de vidas cruelmente interrumpidas. Cumpleaños nunca celebrados, graduaciones a las que nunca se asistió. Días futuros que nunca se dieron cuenta. Cuando le tocó hablar a Robert Parker, se acercó al podio con visible inquietud, consciente de los susurros que lo seguían. No estuve ahí para Sarah cuando me necesitó, reconoció con la voz entrecortada. Pero prometí estar ahí para ella ahora, en su muerte, para asegurar que los responsables comparecieran ante la justicia. Su sinceridad acalló los murmullos, su evidente dolor trascendió el juicio. Tras el servicio solemne, mientras los dolientes depositaban sus rosas en el monumento, James notó que el comisionado se acercaba con el capitán Monroe. Sus expresiones sugerían que esto no era una cortesía social. Detective Walker, comenzó el comisionado. Su suspensión se mantiene hasta la decisión de la Junta de Revisión la próxima semana. Su tono se suavizó un poco. Por si sirve de algo, no creo en las acusaciones, pero hay que seguir el procedimiento. Mientras se alejaban, James sintió una presencia a su lado. Thomas Walker lo acompañaba a pesar de su conexión profesional con Harrison. Me enteré de lo de Max, dijo Thomas en voz baja. Lo siento, James. La tensión entre ellos seguía siendo palpable, años de amistad se oponían a las obligaciones profesionales de Thomas. Ninguno de los dos habló durante varios instantes mientras observaban a Margaret y Robert Parker apoyándose mutuamente junto al lago, unidos en el dolor por la hija que ambos habían perdido de distintas maneras. ¿Recuerdas lo que nos dijo tu padre tras la muerte de Caroline?, preguntó Thomas finalmente. James asintió, recordando el consejo que lo había llevado a la policía. Algunas batallas te eligen a ti, no al revés. Harrison es solo una parte de esto, dijo James en voz baja. Alguien de arriba protege la operación. Thomas se ajustó la corbata y, con un gesto inconsciente que James reconoció de sus días universitarios, su amigo estaba tomando una decisión difícil. Lo sé. Respondió Thomas, con la mirada fija en el monumento. Y creo que sé quién es. Antes de que James pudiera responder, Thomas se marchó, dejándolo con la duda de si su amigo más antiguo le había ofrecido una rama de olivo o una advertencia. El sobre sin marcar llegó al apartamento de James exactamente una semana después del servicio conmemorativo. Sin remitente ni matasellos. Simplemente su nombre escrito a máquina en el anverso, entregado en mano en lugar de por correo. Dentro, encontró una tarjeta de acceso al hotel y una nota manuscrita con la inconfundible caligrafía de Thomas Walker. Waldorf Astoria, habitación 1132. A las 8 de la noche. Ven solo. Destruye esto. James estudió la tarjeta, dándole vueltas mientras consideraba los riesgos. Su suspensión seguía vigente. Su arma reglamentaria seguía entregada a asuntos internos. Si esto fuera una trampa, caería desarmado y sin refuerzos. Sin embargo, la alternativa, ignorar lo que podría ser su única pista, era impensable. Exactamente a las 8 p.m. James llamó a la puerta del hotel. Tenso por cualquier respuesta, Thomas abrió de inmediato, invitándolo a entrar sin saludarlo. La espaciosa suite parecía haberse transformado en un centro de mando improvisado,
pantallas de portátiles mostraban imágenes de vigilancia y documentos organizados en pilas precisas sobre cada superficie disponible. Fotografías y cronologías pegadas a la pared en un patrón que recordaba al tablero de investigación del propio James. He estado esperando el momento oportuno. Thomas empezó a asegurar la puerta con el cerrojo y la cadena de seguridad. Necesitaba asegurarme de que no te estuvieran siguiendo. Señaló los materiales reunidos. Tomé el caso de Harrison por una razón, James. Necesitaba acceso. James comprendió gradualmente a medida que examinaba los documentos. Registros detallados de los movimientos de Harrison, transcripciones de conversaciones privilegiadas, transacciones financieras que normalmente estarían protegidas por la confidencialidad entre abogado y cliente. Ha estado construyendo un caso contra su propio cliente, dijo James. Impresionado y preocupado a partes iguales. Thomas asintió con tristeza. Desde el principio, después de Caroline, juré que si alguna vez tenía la oportunidad de detener a alguien como su asesino, se callaría. No es necesario completar la reflexión con la evidencia de su compromiso que los rodea. Esto viola todos los cánones éticos que estoy obligado a respetar. Me inhabilitarán y probablemente me procesarán. Pero no podía vivir con la alternativa. El riesgo que Thomas había corrido era extraordinario. Sacrificar su carrera, su reputación, posiblemente su libertad para recopilar información que las fuerzas del orden no podían obtener legalmente. Harrison no está al mando. Continuó Thomas, abriendo una computadora portátil protegida. Alguien con suficiente influencia lo ha protegido para detener investigaciones, falsificar registros y manipular pruebas. Encontró una serie de fotografías que muestran a Harrison reunido con Lawrence Eastman, de Eastman Shipping. Su conversación fue fotografiada con claridad a través de una lente de largo alcance. Harrison reportaba directamente a Eastman, pero incluso él recibía órdenes. Thomas reveló la fotografía final. Eastman saludó con deferencia a un distinguido hombre mayor que salía de un ascensor privado. El senador William Blackwood. James respiró hondo, reconociendo al poderoso presidente del Comité de Transporte del Senado. Las implicaciones eran asombrosas. Un senador estadounidense en funciones, posiblemente involucrado en una operación de tráfico internacional. El Comité de Blackwood, la seguridad portuaria en el extranjero, el servicio de control de aduanas, las regulaciones de transporte. Todo lo que Harrison y Eastman necesitaban para operar sin escrutinio, explicó Thomas. A cambio, proporcionaban apoyo financiero, fabricaban pruebas contra oponentes políticos y se encargaban de asuntos personales con los que el senador no podía permitirse estar involucrado. Esta revelación explicaba la extraordinaria protección de la que Harrison había disfrutado a lo largo de los años. La forma en que desaparecieron las acusaciones, se estancaron las investigaciones y los testigos se retractaron. No se trató solo de dinero ni intimidación, sino del poder gubernamental ejercido para proteger a organizaciones criminales. Blackwood es intocable por los canales normales, dijo Thomas, anticipándose a la siguiente pregunta de James. Pero Harrison no. Ha estado en contacto conmigo para pedirme garantías sobre su exposición legal. Tiene miedo. Buscando opciones, Thomas deslizó un último documento sobre la mesa. Un lugar seguro en la Virginia rural donde Harrison se escondía, esperando ser trasladado a un país no extraditable. Tienes 12 horas antes de que se mueva de nuevo. Aprovecha, Daniel. La desesperación de Harrison era evidente en su aspecto desaliñado cuando el equipo táctico local conjunto del FBI irrumpió en el remoto pabellón de caza antes del amanecer. El impecable hombre de negocios de innumerables galas benéficas y fotografías corporativas había desaparecido, reemplazado por un fugitivo sin afeitar, pero de mirada hundida. Rodeado de maletas a medio empacar y múltiples teléfonos prepago, no opuso resistencia durante el arresto, su expresión reflejaba resignación en lugar de sorpresa. James observó la operación desde un vehículo de comando, aún suspendido, pero presente como consultor a petición del FBI. Dado su profundo conocimiento del caso, las primeras palabras de Harrison al verlo fueron inesperadas. Me preguntaba cuándo me encontraría, Detective Walker. Tardó más de lo esperado.
El interrogatorio inicial llevó al pequeño Harrison a refugiarse en las protecciones legales y a exigir hablar con un abogado. Aunque no específicamente a Thomas Walker, de quien ahora sospechaba de traición. El descubrimiento se produjo 36 horas después de su detención, cuando se presentaron las pruebas recuperadas de la logia. Una computadora portátil que contenía comunicaciones cifradas con Eastman, registros detallados de su operación y, lo más incriminatorio, una videollamada entre Harrison y el senador Blackwood en la que hablaron sobre el problema de Sarah Parker 3 días antes de su desaparición. Ante esta evidencia y la posibilidad de múltiples cadenas perpetuas, la evaluación de riesgo calculada de Harrison cambió visiblemente. Quiero inmunidad, declaró rotundamente a los investigadores reunidos. Protección total, nueva identidad, reubicación. El negociador del FBI comenzó la respuesta estándar sobre considerar la cooperación. Pero Harrison lo interrumpió bruscamente, no lo entiendes. Si hablo, estoy muerto. En Blackwood hay gente por todas partes. Oficiales penitenciarios, alguaciles federales, incluso su agencia. Su arrogancia se había disuelto en miedo genuino, sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba. No soy el monstruo que creen. Me metieron en esto, me comprometieron poco a poco, hasta que no pude escapar. Durante las siguientes 72 horas, Harrison ofreció un relato exhaustivo de la evolución de la operación, que comenzó 15 años antes, cuando Blackwood, entonces senador estatal con ambiciones nacionales, se acercó a Harrison con una propuesta relacionada con permisos de importación aduaneros para su empresa de transporte. El acuerdo inicial parecía simplemente corrupto, en lugar de criminal. Atajos regulatorios, exenciones de inspección y contribuciones de campaña blanqueadas a través de empresas fantasma. Pero las exigencias de Blackwood se intensificaron junto con su ascenso político, arrastrando a Harrison a una red de chantaje y coerción. La operación de tráfico no fue idea mía, insistió Harrison. Durante su cuarto día de testimonio, Eastman me contactó para hablarme sobre envíos de carga especial que requerían discreción. Para entonces, Blackwood ya tenía suficiente para destruirme. Queda por ver si la descripción que Harrison hizo de sí mismo como un participante reticente en lugar de un perpetrador entusiasta era correcta. Pero su detallado testimonio aportó algo más valioso. Un mapa completo de toda la organización criminal, desde el reclutamiento hasta el transporte y la eliminación. Y lo más importante, proporcionó la ubicación de un servidor privado que contenía material de chantaje que Blackwood había acumulado contra docenas de funcionarios, garantizando su continua cooperación o silencio. Cuando los expertos en ciberseguridad del FBI accedieron al servidor, descubrieron pruebas que implicaban a jueces, mandos policiales, funcionarios de aduanas y políticos de múltiples jurisdicciones, lo que revelaba el verdadero alcance de la corrupción que había protegido la operación durante años. A medida que la investigación se expandía, surgieron conexiones inquietantes con operaciones similares en otras regiones, lo que sugería una red mucho mayor de lo inicialmente imaginado. La cooperación de Harrison ofreció una oportunidad excepcional para desmantelar no solo una organización criminal, sino dos operaciones potencialmente interconectadas que explotaban a víctimas vulnerables a través de las fronteras nacionales. La condición de Max se había estabilizado lo suficiente como para ser trasladado a un centro de rehabilitación veterinaria, donde James lo visitaba a diario durante su suspensión. La postura normalmente alerta del pastor alemán se veía comprometida por los vendajes y la vía intravenosa, pero su cola aún emitía un débil golpe seco al reconocerlo cuando James entró en la habitación. El veterinario se mostró cautamente optimista sobre su recuperación, aunque no estaba seguro de si Max recuperaría la capacidad física necesaria para el trabajo policial. James pasaba horas simplemente sentado junto a su compañero, a veces leyendo los expedientes en voz alta, pero otras veces contemplando en silencio cómo habrían sido los acontecimientos sin la reacción instintiva de Max ante la maleta que dio inicio a la investigación. Al tercer día de rehabilitación de Max, mientras James se preparaba para irse, el perro levantó repentinamente la cabeza, con las orejas hacia adelante, en una postura de alerta, con la atención fija en la puerta. James se giró y encontró el pasillo vacío. Pero la intensidad de Max no flaqueó. Su mirada se fijó en un punto específico del vacío.
Este comportamiento le recordó a James su visita a la antigua habitación de Sarah Parker, cuando Max había mostrado una percepción similar de algo imperceptible para los sentidos humanos. El veterinario jefe del centro, observando desde la puerta, ofreció una explicación amable. Los perros de trabajo suelen tener una percepción agudizada. Algunos detectan cambios en los campos electromagnéticos. Otros responden a sutiles cambios ambientales que no podemos percibir. James asintió, aunque se preguntaba en secreto si la conciencia de Max trascendía la explicación científica y se extendía a ámbitos que prefería no contemplar demasiado. Más tarde esa noche, tras otra entrevista de asuntos internos sobre su conducta durante la investigación de Harrison, James regresó a su apartamento y encontró un paquete inesperado en su puerta. Una caja de madera tallada que contiene un silbato antiguo de plata grabado con el nombre y el número de placa de Max. La nota adjunta es solo para cuando regrese al servicio. --MP. El gesto de Margaret Parker le devolvió a James la esperanza que había empezado a perder durante su suspensión de que tanto él como Max pudieran eventualmente regresar al trabajo que los definía. Esa noche, al revisar los expedientes ampliados proporcionados por Thomas, a pesar de las restricciones vigentes a su participación oficial, James notó una propiedad en la declaración financiera de Harrison que no había aparecido en registros anteriores. Una cabaña remota cerca de la frontera entre Virginia Occidental y Virginia Occidental, comprada 7 años antes por una empresa fantasma. La propiedad no aparecía en ninguno de los testimonios conocidos de Harrison ni en las pruebas catalogadas del pabellón de caza. Su omisión en la, por lo demás, exhaustiva cooperación de Harrison le pareció significativa a James. Aunque seguía suspendido, remitió la información al grupo de trabajo del FBI, esperando que se tratara simplemente de otro escondite financiero o un refugio de lujo. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Las imágenes satelitales mostraban que la propiedad había sido invadida recientemente a pesar de su supuesto abandono. Se observaban huellas de neumáticos y vegetación alterada desde el sistema de vigilancia aérea. Más preocupante aún, las imágenes térmicas detectaron una señal de calor que indicaba presencia humana dentro de la estructura supuestamente vacía. Mientras los agentes federales se preparaban para investigar, James recibió una llamada inesperada del capitán Monroe. Su suspensión queda levantada de inmediato. El comisionado quiere que estés presente cuando allanen esa cabaña. Cuando James preguntó qué había cambiado, la respuesta de Monroe fue concisa. Max. La balística de su disparo coincidió con el asesinato sin resolver de un denunciante en el caso del transporte marítimo de Estland de hace 3 años. Parece que un sicario profesional relacionado con la organización que has estado persiguiendo le disparó a tu perro. La revelación transformó lo que podría haber sido simplemente otra confiscación de propiedad en algo potencialmente más significativo. La cabaña podría no ser solo otro escondite de Harrison, sino un lugar lo suficientemente importante como para protegerlo con fuerza letal. La operación conjunta del FBI y las fuerzas del orden locales para acceder a la cabaña remota se llevó a cabo con precisión metódica. Al amanecer, el equipo táctico aseguró el perímetro mientras los negociadores intentaban contactar con quien pudiera estar dentro. Los partidos se observaban desde el puesto de mando. Insignia y arma de servicio restauradas. Una sensación casi desconocida tras semanas de suspensión. A pesar del comunicado de la RAN, el capitán Monroe insistió en permanecer como asesor en lugar de participar directamente en la redada. El enfrentamiento se prolongó durante casi 3 horas sin respuesta desde el interior, a pesar de que las imágenes térmicas confirmaban la presencia humana. Cuando el equipo táctico finalmente ejecutó la irrupción, no encontraron resistencia, solo un jardinero de edad avanzada que había estado manteniendo la propiedad en ausencia de Harrison. El hombre se entregó pacíficamente, explicando que desconocía las actividades delictivas de su empleador y que simplemente seguía las instrucciones de mantener la cabaña lista para su uso ocasional. Las primeras inspecciones no revelaron nada extraordinario. Mobiliario estándar, despensa bien surtida, generador de emergencia. Un refugio confortable en lugar de un centro de operaciones. James sintió una gran decepción hasta que uno de los agentes del FBI reportó una anomalía en las medidas del piso.
Las dimensiones interiores de la cabaña no coincidían con su superficie exterior, lo que sugería un espacio oculto detrás de una estantería. En el estudio, descubrieron una cerradura biométrica que requería la huella dactilar de Harrison. Tras consultar con la fiscalía, Harrison fue trasladado al lugar bajo estricta vigilancia, y su cooperación, a regañadientes, se aseguró con concesiones adicionales respecto a su eventual sentencia y lugar de encarcelamiento. La habitación oculta que se reveló tras la puerta cerrada contenía exactamente lo que Harrison había ocultado con tanto esmero. No se trataba de pruebas adicionales de sus crímenes, sino de documentación de su victimización por parte de otros. Archivos meticulosamente organizados detallaban cómo el senador Blackwood había comprometido sistemáticamente a Harrison mediante una combinación de chantaje, soborno y amenazas contra su familia. Lo más significativo era que la habitación contenía copias de seguridad del servidor que preservaban la evidencia que Harrison había recibido órdenes de retener durante su cooperación. Comunicaciones incriminatorias que involucran a individuos incluso más poderosos que Blackwood, que se extienden a círculos diplomáticos y financieros internacionales. Por eso lo mantuve separado, explicó Harrison mientras catalogaban las pruebas. Seguros. Porque sabía que eventualmente me sacrificarían para protegerse. El alcance de la conspiración se expandió drásticamente con cada archivo analizado, revelando una red que abarcaba varios países e involucraba a funcionarios de las más altas esferas del gobierno y el sector empresarial. En 48 horas, comenzaron arrestos coordinados en 3 continentes, desmantelando no solo una operación de tráfico, sino toda una infraestructura que había facilitado la explotación humana durante décadas. El senador Blackwood fue detenido mientras intentaba abordar un avión privado con destino a un país no sujeto a extradición. Su imagen digna se desmoronó mientras agentes federales lo conducían ante la prensa reunida. La investigación, que comenzó con la reacción de un perro a una maleta, culminó en uno de los mayores procesos judiciales por trata de personas de la historia moderna, con más de 60 personas imputadas en múltiples jurisdicciones. Durante la conferencia de prensa posterior, el director del FBI reconoció específicamente a James Walker y Max como los catalizadores cuya persistencia había desentrañado una red criminal que las investigaciones convencionales no habían logrado penetrar repetidamente. 6 meses después del asalto a la cabaña, la rehabilitación de Max superó incluso las proyecciones más optimistas. El centro veterinario especializado había empleado terapias innovadoras, desde hidroterapia hasta tratamientos con láser, restaurando gradualmente la fuerza y la movilidad del pastor alemán herido, al que James visitaba a diario, participando en ejercicios de rehabilitación y monitoreando cada mejora progresiva. El camino desde la muerte inminente hasta la recuperación había fortalecido el ya profundo vínculo entre el cuidador y el perro, y ambos parecían comprender la determinación del otro de volver a trabajar juntos. El día que Max finalmente recibió el alta, el personal veterinario formó una guardia de honor improvisada en el pasillo, aplaudiendo mientras el pastor alemán salía por sus propios medios, aún apoyándose en el costado lesionado, pero moviéndose con creciente confianza. La doctora Emily Banner esperaba en el estacionamiento, tras haber llevado a James a recoger a su compañero. Se ve bien, observó ella, observando a Max subir con cuidado los cortos escalones hasta el vehículo. Mejor de lo que nadie esperaba. James asintió, incapaz de expresar plenamente la emoción de ver a su compañero volver a la vida después de haber estado tan cerca de perderlo. El departamento aprobó su regreso a funciones limitadas, explicó mientras conducían de regreso a la ciudad. Aún no había operaciones de campo, pero la revisión de evidencias de entrenamiento lo estaba volviendo gradualmente a la rutina. Lo que James no mencionó fue su propia recuperación gradual. Las pesadillas que lo habían atormentado desde la muerte de Caroline ahora eran menos frecuentes. Las revisiones obsesivas de casos daban paso a tardes ocasionales dedicadas a simplemente existir sin el peso de los crímenes sin resolver que lo agobiaban. El caso lo había transformado de maneras que apenas comenzaba a comprender, abriéndole la puerta a una vida que no se vería completamente consumida por las tragedias de otros. En la comisaría, Max recibió una bienvenida digna de un héroe. Los oficiales hicieron una pausa en sus labores para saludar al oficial canino que regresaba con golosinas, palmaditas y el sincero agradecimiento de colegas que comprendían lo cerca que habían estado de perderlo.
El capitán Monroe había organizado una pequeña ceremonia en la sala de reuniones, donde le entregó a Max una medalla de reconocimiento especial que James le colocó en el collar de servicio. No solo por el caso Harrison, explicó Monroe a los oficiales reunidos, sino por cada caso en el que su instinto nos condujo a la justicia cuando los métodos convencionales fallaron. James notó a Robert Parker de pie en silencio al fondo de la sala, su presencia le recordaba todo lo que el caso había costado y revelado tras la ceremonia. Parker se acercó tímidamente, aún con el peso de sus fracasos pasados, pero ahora más erguido, un hombre que encontraba un propósito tras la tragedia. Margaret y yo estamos creando una fundación, explicó, usando el dinero del seguro de vida de Sarah y lo que yo había ahorrado para las familias de víctimas de trata. Servicios de apoyo, asistencia legal, lo que necesiten. La iniciativa no solo representaba apoyo financiero, sino el compromiso de Parker de honrar la memoria de su hija continuando su trabajo, denunciando la explotación y apoyando a las sobrevivientes. Antes de irse, se agachó para acariciar suavemente la cabeza de Max, murmurando palabras demasiado bajas para que otros las oyeran. Un reconocimiento privado entre un padre y quien había ayudado a llevar a los asesinos de su hija ante la justicia, ofreciendo, si no un cierre, al menos las bases para la sanación. La ceremonia en honor al grupo de trabajo responsable de desmantelar la red de tráfico llenó el mayor espacio de reunión del departamento. Representantes de varias agencias se reunieron para reconocer el extraordinario servicio en una investigación que había expuesto la corrupción al más alto nivel, al tiempo que se recuperaban a docenas de víctimas de la Unidad de Detención Especial, SOU, que aún se encontraban detenidas en lugares identificados a través del testimonio de Harrison. James se sentó incómodo en la primera fila, con Max tumbado a sus pies, pero ambos aún poco acostumbrados al reconocimiento público tras años trabajando en casos que a menudo quedaban sin resolver o sin reconocimiento. Cuando el comisionado llamó a James para que pasara al frente para recibir la máxima distinción del departamento, los oficiales reunidos se pusieron de pie en una ovación, no solo por el caso Harrison, sino por una trayectoria dedicada a la búsqueda de justicia para víctimas que, de otro modo, habrían sido olvidadas. El Detective Walker representa la más alta tradición de servicio, declaró el comisionado, estrechando la mano de James mientras los fotógrafos capturaban el momento. Su negativa a abandonar la investigación, a pesar del riesgo personal y la presión institucional, ejemplifica el compromiso que esperamos de cada agente. La ceremonia continuó con el reconocimiento a otros colaboradores clave, como el equipo forense de Emily Bennett, los especialistas técnicos que descifraron los archivos ocultos de Harrison y los socios internacionales que coordinaron las detenciones globales. Thomas Walker no recibió ningún reconocimiento público, ya que su papel crucial se mantuvo necesariamente confidencial para proteger el secreto profesional, evitando tecnicismos que podrían poner en peligro los procesos judiciales. Su sacrificio, una distinguida carrera legal que terminó por violaciones éticas injustificables públicamente, representó una valentía diferente que pocos, aparte de James, apreciarían plenamente. Tras la ceremonia formal, James visitó el jardín conmemorativo establecido en honor a Sarah Parker y a las demás víctimas identificadas. Margaret Parker ya estaba allí, cuidando las plantas que rodeaban la placa de su hija. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo sin levantar la vista, reconociendo sus pasos. ¿Te dieron una medalla brillante? Su tono no denotaba amargura, solo la suave broma que se había desarrollado entre ellos a través de un propósito compartido tras la tragedia. Lo intentaron. Respondió James, sentándose a su lado en el banco de piedra. También le di uno a Max. Parecía más impresionado con las golosinas. Después, se sentaron en un cómodo silencio, observando las mariposas revoloteando entre las plantas conmemorativas. Robert me dijo que iniciarán el proceso contra Blackwood el mes que viene, dijo Margaret finalmente. Quieren que testifique sobre Sarah. James asintió, comprendiendo tanto la necesidad como el dolor. Tal testimonio implicaría reabrir heridas que apenas comenzaban a sanar. No tienes que hacerlo sola, le aseguró. Todos estaremos ahí. Abarcamos a la extensa comunidad que se formó en torno al caso, fuerzas del orden, víctimas, familias, sobrevivientes, defensores que transformaron el dolor individual en un propósito colectivo.
Margaret sonrió, con una expresión genuina que se manifestó en sus ojos de una manera que James no había presenciado durante sus primeras interacciones. A Sarah le habría gustado eso. Nunca quiso librar sus batallas sola, simplemente no pudo encontrar a los aliados adecuados hasta que fue demasiado tarde. Al caer la tarde, la voz de un operador de policía sonó por la radio de James, solicitando asistencia canina para un posible caso de persona desaparecida. Max se puso firme de inmediato, con las orejas hacia adelante, y su lenguaje corporal pasó de la relajación a la preparación con una eficiencia practicada. James intercambió una mirada con Margaret, quien asintió, indicando que comprendía. Ve, dijo simplemente. Eso es lo que Sarah querría. Que siguieras encontrando a quienes aún tienen una oportunidad. James y Max caminaron con determinación hacia el vehículo que los esperaba, sus movimientos sincronizados reflejaban años de colaboración. Al acercarse al lugar donde una joven había sido vista por última vez, el comportamiento de Max cambió. Alerta, concentrado, decidido. James reconoció el cambio de inmediato, confiando en el instinto de su compañero, tal como lo había hecho aquel día en el aeropuerto, cuando un control de equipaje aparentemente rutinario desenmascaró una trama criminal. El trabajo continuó como siempre, cada caso una oportunidad para prevenir otra tragedia, para encontrar a otra persona desaparecida antes de que se convirtiera en otra placa conmemorativa para James Walker y Max. El honor más apropiado para quienes ya habían desaparecido era salvar a quienes aún podían ser encontrados, una investigación a la vez, mientras pudieran servir. En la trayectoria de James y Max, encontramos ecos de nuestras propias vidas, la búsqueda persistente de justicia contra adversidades abrumadoras, el poder sanador del propósito tras una pérdida devastadora y el valor irreemplazable de la compañía leal. Al entrar en la edad dorada, muchos cargamos con preguntas sin resolver y búsquedas incumplidas de etapas anteriores de nuestra vida. La historia de Sarah Parker nos recuerda que nunca es tarde para buscar la verdad, y que nuestra sabiduría y determinación acumuladas pueden ser fuerzas poderosas para el bien en este mundo. Las conexiones que se forjan a través del propósito compartido entre James y Max, Margaret y Robert, y todos aquellos que se sintieron conmovidos por la valentía de Sarah nos muestran que, incluso en nuestros momentos más oscuros, una comunidad se convierte en nuestro salvavidas más fuerte. Al igual que el Detective Walker, podemos descubrir que la sanación más profunda no proviene de olvidar nuestras heridas del pasado, sino de transformarlas en acciones significativas que protejan a otros de un sufrimiento similar. Recuerden, nuestro legado más profundo no se mide en elogios ni posesiones, sino en las vidas que hemos tocado y los errores que hemos ayudado a corregir. El camino continúa paso a paso, mientras podamos servir. Espero que hayan disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale me gusta y comenta abajo qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.